Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Pudieron mirar un poquito la guía que les subí para el certamen del miércoles? Sí, Sí, es súper importante que la hagan porque de verdad intenté hacerla bien parecida a lo que sería el certamen original. ¿Ya? Así que intenten estudiar de esa. Hoy día el ayudante les va a subir otro archivo. La ayudantía de hoy no va a ser para la materia que veamos hoy, sino para preparar igual la prueba del miércoles. Así que les va a subir algo súper parecido a una guía certamen también para que lo hagan. Ya. Ahí sí. Hoy voy a tener que usar la pizarra de Zoom porque no sé qué sucede con esa pizarra. Un segundo. Ok. Espero que no se vea tan mal, pero la otra pizarra me está pidiendo ingresar en el Hotmail y para eso tengo que mandar un mensaje a un número que ya no tengo. Así que vamos a hacerlo aquí. Ok. Ya. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día. Y en la clase anterior nos faltaron solamente un par de teoremas para poder terminar con toda la teoría de límites. ¿Sí? Nos falta uno que se llama el teorema de sustitución, que es algo así como el cambio de variable en todo lo que hemos visto anteriormente. Esto es algo así como un cambio de variable. Vamos a ver un par de corolarios respecto a eso. Vamos a ver un par de identidades trigonométricas que son importantes para poder resolver muchos límites. Luego vamos a continuar con el teorema del enlace y después vamos a intentar ver el inicio de continuidad. ¿Sí? Con que veamos un poquito de continuidad vamos a haber avanzado lo suficiente en la clase de hoy día. Entonces vamos a comenzar con el teorema de sustitución. Ok, teorema de sustitución. ¿Qué nos dice? Nos dice sean x, y subconjunto de R. Y ahora vamos a tener dos funciones. Una función que va de x en R y otra función g que va de y en R. ¿Y qué nos dice? Nos dice que f de x está contenido en y. ¿Para qué vamos a pedir que f de x esté contenido en y? Vamos a pedirlo para que podamos componer las funciones. Si recuerden que para que pudiéramos componer las funciones, el recorrido de la función f de x debía estar contenido en el dominio de la función y. Recuerden que esto, para poder hacer g compuesto con f,
evaluado en x, esto es lo mismo que g evaluado en f de x. ¿Sí? Entonces aquí, f de x, es decir, la imagen, lo que tenemos aquí, debe ser un elemento del dominio de g para poder evaluarla en la función g. Entonces vamos a suponer ahora que el límite de f de x cuando x tiende a p es un número que le vamos a llamar b. ¿Sí? Es decir, que el límite cuando x tiende a p de f de x existe y es igual a b. Y además, entonces, si el límite cuando u tiende a b de g de x es L, entonces el límite cuando x tiende a p de g compuesto con f de x va a ser igual a L. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Lo que dice es que si tenemos una función, ¿cierto? Aquí tenemos una función que está tendiendo a un punto b, ¿cierto? Esta función está tendiendo a b, y tenemos otra función teorema de la compresión. No conozco ese teorema por nombre, no sé cuál será. Entonces lo importante es que si tenemos una función que tiende a un punto y tiende a b, y además tenemos otra función que cuando su variable, aquí disculpen, usé una x, pero es una u, su variable va tendiendo a b igual a L, entonces si componemos las funciones me va a dar el límite original. ¿Qué significa esto? Lo importante es que lo veamos de esta manera. El límite, cuando x tiende a p, de g evaluado en f de x igual a L. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estamos diciendo aquí? Que como x está tendiendo a p, lo que tenemos aquí adentro, el f de x, está tendiendo a b. Entonces, como esto está tendiendo a b, g con algo adentro que está tendiendo a b es igual a L. Eso es lo que dice el teorema de sustitución y en mi opinión queda mucho, mucho más claro. Ah, ok, sí, el teorema de compresión quizás es el teorema del sándwich o del emparedado o el teorema del acotamiento. Sí, ese ya lo vimos la clase anterior. Sí, ya vimos ese teorema. Ok. Entonces vamos a ver ahora un pequeño ejemplo para poder entender este teorema. Entonces voy a borrar todo, pero lo importante es que se queden con lo último. Se los voy a escribir. Sí. Espérenme que se desconectó la pantalla un segundito. Sí, el límite cuando x tiende a p de f de x es b y el límite cuando u tiende a b de g de x es L, entonces el límite cuando x tiende a p de g compuesto con f de x es L. Entonces el ejemplo les va a quedar bien, bien claro para calcular este límite. Entonces este límite, si se fijan aquí, tenemos una función aquí dentro, que es la función x menos pi, ¿cierto? A esta función le vamos a llamar f de x. Entonces, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a pi de f de x? ¿Cuánto da esto? Infinito. ¿Seguros? Cuando x tiende a pi de x menos pi. Ah, 0. Da 0, ¿cierto? Ok, entonces lo que tenemos aquí es una función que cuando x tiende a pi, esto se va a 0.
Y además sabemos que el límite, cuando u tiende a 0, de seno de u sobre u, es igual a 1. Este es un límite conocido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro teorema? Nos dice que como yo tengo aquí este u tendiendo a 0, ¿cierto? Este u acá y este u acá tendiendo a 0, y este límite da 1, como esto de acá también tiende a 0, ¿cierto? Como lo vimos aquí a la derecha, ¿cierto? Lo de adentro también tiende a 0. Lo que en realidad estamos haciendo aquí es decir que g de x es la función seno de x sobre x, y por lo tanto, el límite que estamos calculando acá, el original, es el límite cuando x tiende a pi, ¿de qué? De g compuesto con f. ¿Se dan cuenta que esta función de acá es g compuesto con f? Porque yo aquí tengo g y le estoy poniendo en la x la función f, que es x menos pi. Estoy haciendo una composición. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi teorema? Mi teorema me dice que cuando la variable de g tiende a 0, el límite me va a dar 1. Aquí estoy diciendo esto. Esto es esto, y esto es, disculpen un poquito el desorden, esto. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos cosas, ¿y qué nos asegura? El teorema nos dice que no importa que esto tienda a 0 de otra forma, pero sigue tendiendo a 0, por lo tanto este límite va a seguir siendo 1, independiente que hayamos compuesto con otra cosa. Como lo que estamos componiendo sigue tendiendo a 0, ¿cierto? Porque x menos pi tiende a 0, entonces este límite que tenemos aquí a la izquierda se sigue respetando. Claro, tiende a 0 si es que lo tengo dividido de... claro. Sí, tiende a 0 cuando estamos en sucesiones. Recuerden que teníamos antes esto. Profe, ¿Ah? después lo voy a explicar de nuevo que no lo entendí. Sí, no hay problema. Este es el que se va a 0, ¿sí? El límite de la sucesión cuando n tiende a infinito. Pero cuando estamos trabajando puntualmente hacia 0, ahora tiende a 1. ¿Sí? Esa es la diferencia, por eso recordaban quizás que este límite se iba a 0, eso es para sucesiones, y es cuando el n se va a infinito. Ok, entonces, ¿qué es lo que en realidad estamos diciendo? Vamos a borrar un poco, esta pizarra es un poco más chica. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a repetir todo. Ese es un límite conocido. Les voy a dar límites conocidos después que se desprenden de identidades trigonométricas, pero la demostración es bien complicada. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a asumir que ese límite es 1. Por ahora. Ok, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que en realidad estoy diciendo, x tiende a pi de seno de x menos pi sobre x menos pi. Yo quiero calcular este límite, ¿y qué es lo que yo sé? Yo sé que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, es igual a 1. Entonces, ¿cómo utilizo esto para poder resolver este límite de arriba? Si se fijan, aquí lo que tengo es seno de algo que se está yendo a 0, dividido de exactamente lo mismo que se está yendo a 0. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi teorema? Me dice que como esto que tengo aquí adentro también se está yendo a 0, entonces yo puedo utilizar el teorema de la sustitución para decir que esto va a ser lo mismo que simplemente asumir que lo que está aquí es 0. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que no importa que yo ponga aquí, mientras se siga yendo a 0, al igual que el límite original, entonces voy a seguir preservando el mismo límite.
de eso se trata. Entonces, como más formalmente, yo definía mi función x menos pi, definía mi función g de x igual a seno de x sobre x. Entonces, cualquier función, ya. Entonces, como, ¿a qué me refiero con esto? Es que seno de f de x sobre f de x, el límite, cuando f de x se va a 0, va a seguir siendo 1. ¿Qué quiero decir? Que no importa qué función yo ponga aquí adentro, mientras se siga yendo a 0, entonces este límite va a seguir dando 1. Y en este caso, esta función de aquí, ¿cierto? Claramente cuando el límite, cuando x tiende a pi, de f de x, como ustedes bien dijeron, es 0. Entonces, como la función que yo tengo aquí adentro y acá abajo se va a 0, al igual que el límite original, entonces voy a preservar el valor del límite. Eso es lo que dice el teorema de la sustitución. Entonces, podemos ver otro ejemplo si desean para que se entienda mejor. Va a ser igual parecido al del seno, pero va a ser un poquito distinto. Ok. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno, disculpen, de 3x sobre seno de 4x. Ok, entonces aquí vamos a tener que hacer dos cosas. Vamos a tener que hacer un trabajo algebraico y vamos a tener que utilizar el teorema de sustitución. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que... Ok, sí, los links están aquí. Unidad 3, límite y continuidad. Están aquí todos los videos disponibles de las clases. Están las ayudantías también. Sí, está todo para que lo puedan ver. Ok, volvemos a la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo sé que, como les dije antes, seno de f de x sobre f de x se va a 1 si f de x se va a 0. Eso les dije recién. Y aquí tenemos el seno y tenemos un 4x. Yo les pregunto, si x se va a 0, ¿a dónde se va 4x? ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 0 de 4x? Va a ser 0, ¿cierto? Entonces lo que tengo aquí es el seno de algo que se va a 0. Entonces, ¿qué necesito? Necesito dividirlo por algo que se vaya a 0 también. Entonces, para eso, en realidad podemos observar que este límite se repite de igual manera si es que yo lo escribo así. Este límite sigue siendo 1. Y podemos hacer una mini demostración de esto rápidamente. Esto es porque yo puedo escribir esto, lo voy a hacer aquí a la derecha, el límite de f de x sobre seno de f de x, lo puedo escribir como 1 sobre seno de f de x sobre f de x. ¿Sí? Lo que hice fue enviar este f de x hacia abajo. Y esto sigue teniendo el límite aquí de f de x tendiendo a 0. F de x tendiendo a 0. Entonces yo sé por álgebra de límites que esto de aquí abajo tiende a 1. Por lo tanto, todo el límite va a tender a 1. ¿Sí? Por eso que no importa si es que el seno está arriba o está abajo, esto va a seguir dando 1. Entonces, para poder utilizar este límite, yo necesito tener exactamente el f de x arriba, al interior del argumento, y abajo, o abajo, al interior del argumento, y arriba. Entonces, aquí, ¿qué nos falta para poder tener este 4x? ¿Qué nos faltaría arriba? Para tener exactamente lo mismo que tengo dentro del seno. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Necesitamos, para poder utilizar este límite conocido,
necesitamos tener el seno de una función y abajo necesitamos tener exactamente la misma función. O viceversa, si es que está al revés, necesito tener en el denominador el seno de una función y arriba tener exactamente la misma función. Entonces aquí tenemos el seno de 4x y como les decía, arriba necesitamos tener exactamente la misma función. Pero aquí nos falta algo, hay algo que tienen de diferencia a estas dos funciones, ¿cierto? ¿Qué falta arriba para poder tener esto que tenemos acá en el argumento del seno? ¿Tenemos un 4 acá arriba o no tenemos un 4? No, tenemos un 3. Claro, tenemos un 3, entonces nos falta el 4. ¿Y qué hacemos cuando nos falta algo? Lo multiplicamos. Entonces vamos a multiplicar por 4 arriba y abajo. Sí, es importante que este límite que tenemos aquí, que es conocido, lo utilicemos porque va a aparecer en muchas partes de nuestros límites. Entonces vamos a multiplicar por 4, vamos a dejar 3, 4x sobre 4 seno de 4x. Sí, ahí lo único que hice fue multiplicar por 4 y lo dejé escrito así de manera conveniente para que se den cuenta qué es lo que tenemos aquí. Si se fijan que ahí tenemos el límite conocido que tenemos acá, tenemos una función que es la función f de x igual a 4x, y como esta función se va a 0, como calculamos al comienzo, podemos utilizar el teorema de sustitución para decir que como esto y esto se va a 0, entonces este límite es exactamente el mismo que el límite original, que es el de seno de u sobre u igual a 1 cuando u se va a 0. Entonces eso es lo que me dice el teorema de sustitución, que es que yo puedo aquí poner otra función que se siga yendo a 0 y el límite va a seguir dando 1. Eso es lo que dice el teorema de sustitución. Entonces, ¿cuánto da este límite? 4x sobre seno de 4x, ¿cuánto daría? Recuerden que las propiedades de álgebra de límite me permiten quitar este 3/4 hacia afuera y me va a quedar simplemente esto. ¿Cuánto daría este límite? 4x dividido en seno de 4x. Exactamente, va a dar 1 porque es un límite conocido. Es un límite de esta forma, ¿cierto? Es un límite en donde aquí reemplacé por el u, reemplacé una función, la función 4x que se sigue yendo a 0, y el teorema de sustitución me dice, bueno, si lo que tú pones acá se sigue yendo a lo mismo donde tú querías, entonces el límite se mantiene. Entonces esto va a dar 3/4. Y eso da el límite final. Ok, espero que se haya entendido un poquito mejor. Igual vamos a practicar esto más adelante y en la ayudantía igual lo van a practicar. Así que para que estén tranquilos. Esto solamente les va a facilitar el cálculo de los límites. Ok, entonces ahora vamos a generalizar un poquito más este teorema, pero es esencialmente exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a escribir, vamos a considerar las mismas funciones de antes, ¿cierto? F y G. Disculpen que se me desconecta la pantalla a veces, o sea, la pizarra. Ahí sí. Entonces vamos a considerar nuevamente P un punto de acumulación de X y vamos a considerar B un punto de acumulación de Y intersectado con Y. Después voy a explicar por qué necesito que esté intersectado con Y. Y me dice que si el límite de f de X cuando X tiende a P es B y el límite cuando X tiende a P,
perdón, cuando x tiende a b, de g de x es g de b, entonces el límite cuando x tiende a p de g compuesto con f de x es igual a g de b. Ok, entonces esto está diciendo exactamente lo mismo que decíamos antes. Lo voy a reescribir esto de otra manera. Esto de aquí es el límite cuando x tiende a p de g de f de x. Y esto es igual a g de b. Entonces, ¿qué es lo que me dice? En realidad el teorema de sustitución me dice que aquí yo estoy viendo que el límite de g de x cuando x tiende a b es g de b. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo ahora en vez de tener un x tendiendo a b, tengo una función f de x, pero que también tiende a b. Entonces es exactamente lo que hacíamos antes, es que si yo reemplazo este x que tiende a b por una función que también tiende a b, entonces el límite se mantiene. Si se fijan, aquí tengo una variable x tendiendo a b, y aquí lo que tengo es una función x tendiendo a b. ¿Por qué tiende a b? Porque su límite es b. Entonces el límite, el valor del límite se mantiene. Eso es exactamente lo que dice el teorema de sustitución. Ok, entonces lo vamos a utilizar para poder resolver un límite que quizás no sepamos cómo resolver. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x cuadrado más 4. Entonces esta función se ve bastante inofensiva, ¿cierto? ¿Y qué es lo que harían ustedes? Ustedes podrían ver que esto no se indefine y podrían reemplazar directamente, ¿cierto? Pero eso no es legal. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso deberíamos asumir esto. ¿Sí? Y esto no es siempre cierto. ¿Sí? Esto no se puede asegurar siempre. Entonces, esto no siempre. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este teorema? Yo sé que cuando x tiende a 0, disculpen, voy a definir mejor cada función por separado. Tengo la función f de x que va a ser x cuadrado más 4. Entonces, cuando x tiende a 0, ¿a dónde tiende la función f de x? ¿Cuál es este límite? 4. 4, exactamente. Y yo sé que la función g, si yo la defino como la raíz de x, cuando el límite, cuando x tiende a 4, de raíz de x, ¿cuánto sería? 2. 2, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que como este límite es 2, si yo pongo aquí algo donde está la x que sigue tendiendo a 4, entonces el límite se va a mantener. Y es por esto que el límite, bueno, veamos primero que g compuesto con f, ¿cierto? Es exactamente raíz de x cuadrado más 4, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, el límite de raíz de x cuadrado más 4 va a seguir siendo 2 cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Porque reemplazamos aquí nuestra x que estaba tendiendo a 4, lo reemplazamos, disculpen aquí, hay un pequeño error, ahí sí, esto es 4. Reemplazamos el x que estaba tendiendo a 4, lo reemplazamos por una función que está tendiendo a 4. Eso es lo que hemos hecho todo el rato, ¿cierto? Aquí, en vez de tener la x tendiendo a b, lo reemplacé por una función que tiende a b. Entonces podemos asegurar que el límite va a ser 2. Y ahora sí, de ahora en adelante, podemos inmediatamente asegurar esta igualdad y simplemente reemplazar el valor de la x. Pero es gracias a este teorema que nos permite hacer este paso de aquí. Ok,
Entonces vamos a continuar. Claro, pero desde ahora en adelante ya no. Ahora ustedes pueden asumir esto de acá. ¿Sí? Ya, como ya vimos el teorema, ahora lo podemos utilizar inmediatamente. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de identidades trigonométricas que ustedes deben tener claras para poder resolver los límites. Entonces, vamos a tener un par de identidades que vamos a ocupar para resolver límites. No se asusten con estas identidades, ya que van a tenerlas disponibles cuando ustedes tengan que resolver alguna prueba. Ustedes pueden mirarlas, ¿sí? Es por eso que no vamos a hacer eh, teoría de funciones trigonométricas, porque todas estas identidades se demuestran y es toda una sección para funciones trigonométricas, pero ahora simplemente vamos a asumirlas. Igual las vamos a utilizar mucho en los ejercicios, así que vamos a ir aprendiendo cómo usarlas. En especial, la primera es la más importante y es la que vamos a utilizar casi siempre, ¿ya? Esa es la más importante. Las demás no son tan importantes. Tenemos la suma de los cosenos. Sí, todas estas identidades nos van a servir para resolver límites que quizás no podamos resolver directamente. Disculpen, este es así. Ok, y con eso estamos listos. Los últimos dos son más avanzados, así que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y con estas identidades vamos a poder resolver límites conocidos o límites un poco más complicados. Entonces, denme un segundito. Y aquí las autoridades tienen que tomar digamos, un rol activo, digamos, tanto el municipio para recuperar una casa que es de ellos, que es de todos nosotros, en definitiva, Voy a poner... tanto la fiscalía como la policía respecto de este caso que es conocido por ellos. Don José, ¿usted sabe hasta la dirección exacta en donde viven estas personas? Ahí sí. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver el límite de 1 sobre 1 menos coseno de x cuando x tiende a 0. Ok. Sí, vamos a ver este ejercicio y después comenzamos una nueva reunión. Muchas gracias por avisar. Entonces, si se fijan, este límite de aquí, ¿qué es lo que está sucediendo?
¿Se indefine si yo reemplazo en 0? Ah, bueno, quizás No. es importante decirles que coseno de 0 es 1, coseno de pi medios es 0, coseno de pi es menos 1, coseno de 3 pi medios es 0. ¿Sí? Lo mismo con el seno. ¿Hay un truco para acordarse de esto? Claro. Hay un truco para acordarse de esto para que no usen la calculadora científica. Ustedes hacen un círculo unitario. ¿Qué quiere decir un círculo unitario? Que tiene como coordenadas el 1 de radio 1. Entonces, esto vale, este punto de aquí va a ser el 1,0, este punto de aquí va a ser el 0,1, este punto de aquí va a ser el menos 1,0, y este punto de aquí va a ser el 0,-1. Y deben recordar que siempre la coordenada X va a ser el coseno, y la coordenada Y va a ser el seno. Y con esto ustedes tienen todos los senos conocidos. Se fijan aquí, el ángulo vale 0, ¿cierto? Porque estoy plano. Entonces el coseno de 0 va a valer 1, porque es la coordenada X, y el seno va a valer 0, porque es la coordenada Y. Si estoy en pi medios, es decir, aquí, el coseno va a valer 0, y el seno va a valer 1. Y así con estos 4 coordenadas. Así pueden conocer las coordenadas fácilmente sin tener que utilizar la calculadora científica. Igual ustedes ¿Profe? la pueden utilizar sin problemas. Dígame. Aquí se van a ocupar grados, ángulos. ¿Sí? No, solamente radianes, así como aquí. Pi medios, pi, 0, 3 pi medios. Ok, entonces si se fijan, cuando x tiende a 0, ¿qué es lo que sucede aquí? Se indefine esto, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que esto se indefine? ¿Sí? Ok. Entonces denme un segundo, vamos a poner aquí arriba para que... A pesar de que yo ponga aquí esto se sigue indefiniendo. ¿Sí? Entonces, como esto se sigue indefiniendo, disculpen por agregarle eso, pero es para que el límite tienda a algo. Entonces, esto, si yo reemplazo aquí el 0 en el denominador, se va a indefinir. Por lo tanto, este límite debemos hacer algún cálculo algebraico para poder resolverlo. Entonces tenemos dos opciones. Si se fijan aquí abajo, tenemos un 1 menos coseno, ¿cierto? Y acá arriba tenemos un seno cuadrado. ¿Y hay alguna identidad de las que tenemos a la izquierda en donde hay un seno cuadrado? El primero. El primero, ¿cierto? Entonces si despejamos, yo puedo saber que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Y podemos inmediatamente reemplazarlo, son exactamente lo mismo. Así que esto x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. ¿Profe? Dígame. ¿No hubiera sido mejor pasarlo a seno cuadrado? No sé. Es que no podemos pasarlo a seno cuadrado si nos están dando un seno. Lo que sí podríamos haber hecho es utilizar el de abajo, que después voy a explicar cómo utilizar el de abajo para poder llegar a un seno. Pero si se fijan, el de abajo no tiene el cuadrado. Así que no podemos utilizar la identidad aún. ¿Sí? Recuerden que aquí los dos están al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este 1 menos coseno